¿Sabían ustedes que hay un promedio de 8,000 habitantes en este planeta Tierra? 8,000, un montón, 8,000 millones. Son muchos, ¿no? Y yo le pregunté al Señor hace un tiempo, ¿cuánta gente se salvará? Le dije. Porque no entraba en mi cabeza que después de tanta gente, muchos no se salven. Que si su sacrificio fue solo para unos cuantos, o lo que le llaman el remanente, ¿no? Esa palabra. O sea, es demasiado Jesús para tan pocas personas. Porque Jesús, en Él fueron hechas todas las cosas, dice. Y sin Él nada de lo que existe existiera. En Él está la plenitud de la creación de Dios. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que algunos digan y determinen cuántos se salven? Y descubrí que el problema que tenemos los seres humanos es que tenemos una mente limitada. Entonces, oímos hablar acerca de la gracia de Dios, pero no la entendemos en su plenitud, aún siendo cristianos. Así que mi objetivo es enseñar, y sobre todo a éxito familiar, que pueda ver a las personas como Dios las ve. Nosotros deberíamos ver a las personas como Dios las ve. Que no las condenemos porque son diferentes a nosotros. Que no las condenemos porque no son cristianos o porque son pecadores. Entonces terminamos condenando a las personas porque son homosexuales o lesbianas, o porque es un violador o un asesino o una prostituta. Y lo primero que tenemos que tener presente o que tenemos que saber es cómo Dios las ve a esas personas y cómo nos ve a nosotros. Que no señalemos a las personas, que no las juzguemos, porque a veces es muy común, sobre todo en el pueblo cristiano, juzgar a las personas, y mucho menos que las condenemos. A veces yo me pregunto, ¿y quiénes somos nosotros para condenar a las personas? Si yo ni morí por ellos, ni mi sangre fue derramada, ni yo los justifiqué. Así que tenemos que ver a las personas como Dios las ve. Lo que debemos hacer entonces como cristianos es amarlas, tener compasión por ellas. El amor es fundamental en el pueblo cristiano. Incluso dice la Escritura, en eso conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Hasta en nosotros tenemos que amarnos, y por supuesto tenemos que amar a las personas, aunque que no son cristianas, porque nosotros no podemos salvarlas. Nosotros no somos quien las justificamos, y resulta que nos convertimos en jueces y somos más duros que Dios, ¿no? Imagínense. Sentenciamos a las personas que Dios ama. Sentenciamos a las personas que Él ha perdonado y aún a las que Él quiere perdonar. Sentenciamos a las personas que Él quiere salvar, y lo peor es que sentenciamos a las personas que Él ya salvó. Es un grave error. Pregunto, ¿puede salvarse un ladrón? ¿Puede salvarse un violador? ¿Puede salvarse un asesino, un narcotraficante, un homosexual, una prostituta? Y surge otra pregunta. ¿Merecen ser salvos? ¿Usted qué cree? Yo creo que sí. De ahí salimos todos nosotros. Lo que pasa es que pensamos que Dios clasifica los pecados como nosotros los clasificamos. Que porque es asesino no merece ser salvo. Que como es del movimiento LGBTI y quién sabe cuántas letras más,
no merece ser salvo. Que porque anda con los abortistas no merece ser salvo, por ejemplo. Como si el sacrificio de Jesús no fuera suficiente para salvarlos, pero Dios es suficiente. En Él está la plenitud de la deidad de Dios. Claro que sí. Estaba en la cruz y le dijo al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces no comprendemos, pienso yo, la magnitud de la gracia de Dios. Y miren, lo más insultante que nosotros podríamos hacerle a Dios es no aceptar la salvación que Él nos quiere regalar. Eso es lo más insultante, no aceptar ese regalo que Él nos quiere dar. Rechazar este regalo tan valioso del perdón de Dios y decirle no gracias, o decirle no lo necesito, o peor, decirle yo puedo ganarme mi salvación, o yo puedo ganarme tu perdón. O sea, saber que Jesús fue golpeado, torturado, crucificado para salvarnos y no querer o no entender la magnitud de ese sacrificio, queriéndonos salvar con nuestros torpes e insignificantes obras, como si su sacrificio no fuera suficiente. Y miren, amados, eso es abaratar el evangelio. No aceptar su regalo es subestimar el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo peor es creer que podemos ganar la salvación diciéndole que tú la puedes pagar, pero nadie la puede pagar. Pensamos torpemente que si no pecamos somos salvos, pero todos somos pecadores. Aquí nadie puede decir que no es pecador. Todos hemos pecado, de alguna de otra forma. ¿Sí o no? Y aún después de recibir a Jesús en nuestro corazón seguimos pecando. Pero pensamos que si no pecamos somos salvos. Y nadie es salvo por sus obras, y todos somos pecadores. Pensamos que si puedo comprar mi salvación con mis buenas obras es suficiente. Que si somos perfectos ganamos el favor de Dios. Pero nadie es perfecto. Pero todos somos ¿qué? Pecadores. Aún después de ser salvos seguimos pecando. Eso es un conflicto que normalmente todos los cristianos tenemos, ¿no? Cuando venimos a los pies de Cristo y arrepentidos le decimos: Señor, perdónanos, y pasa en nuestra mente todas las cosas malas que hicimos, y tenemos un corazón arrepentido, y Señor, y ahí estamos, y pensamos que después de ese evento, de ese hecho, entonces ya dejamos de pecar. No, seguimos pecando. Seguimos fallándole a Él. Eso sigue ahí. Debemos disfrutar el perdón de Dios. Ese es el problema. La gente no disfruta el perdón de Dios. Hay cristianos que no disfrutan el perdón de Dios. Y entonces invertimos demasiado en tiempo y demasiado en esfuerzo en cómo ganarnos el perdón de Dios. Él ya nos perdonó. Lo que tienes que disfrutar es ese perdón que Él ya te otorgó. La gracia trasciende nuestra capacidad intelectual. Por eso yo le pregunté al Señor: ¿será que solo un poco de seres humanos se salvan? Y Él me dijo: no entendemos la gracia de Dios. Cuando ustedes estén en la presencia de Dios, se van a sorprender de ver a personas que creyeron que no iban a ser salvas y van a estar ahí. Y aquellos que ustedes creyeron que iban a ser salvos no van a estar ahí. ¿Sí? O sea, no entendemos eso y decimos: ¿cómo es que ese violador va a ser salvo? No.
Y es que esa persona, y si fuiste lastimado, tú no le otorgas el perdón y mucho menos la oportunidad de que Dios lo perdone para que pueda ser salvo. ¿Cuántas mujeres, esposas me dicen, ese desgraciado que me hizo esto merece la muerte? Y piensan que la gracia de Dios no los alcanza. Claro que sí, porque muchas veces no entendemos. Nuestra mente es limitada, es finita. No la llegamos a entender la gracia de Dios. Por eso cometemos el error de determinar quién sí se salva y quién no se salva. Fíjense, nosotros determinando quién se salva y quién no se salva. Como si fuéramos Dios. Entonces muchos tienen su pecámetro, ¿no? Es una nueva palabra que inventé, pecámetro. Para medir los pecados. Y piensan que si Dios y piensan que Dios ve los pecados como ellos los ven. Siempre el ser humano comete ese error. Piensa que como Él ve los pecados y los clasifica, así Dios los ve y así también Él los clasifica. Entonces, como el ser humano tiene pecados chicos y pecados grandes, creen que Dios también tiene pecados clasificados, los pecados chicos y pecados grandes. Pero para Dios pecado es pecado. No hay pecado chico ni pecado grande. Ahora, ¿hay consecuencias grandes? Sí. ¿Y consecuencias pequeñas? Sí. Por ejemplo, si alguien asalta un banco, ¿verdad? Imagínense, banco grande y se roba todo el dinero, pues la consecuencia es grande, lo más seguro es que le den cadena perpetua. Pero si alguien se roba una golosina en una tienda, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Unos tablazos? ¿Una multa administrativa? ¿O 24 horas en el torito, no? O sea, la consecuencia es diferente, pero para Dios es pecado. Tanto el que robó el banco como el que se robó una golosina. Pecado es pecado. Pero para Dios no hay pecado grande, repito, ni pecado chico. Y nosotros tenemos ese error de clasificar los pecados. Ahora, el problema es que muchas personas no logran entender la gracia de Dios. Y yo quiero que hoy tú entiendas acerca de la gracia de Dios. Es porque normalmente estas personas que no entienden la gracia de Dios no creen que son perdonados por Dios. Y viven resentidos con la vida. Viven resentidos con las personas que les hicieron daño. ¿Cómo le puedes pedir a un religioso que perdone? ¿Cómo le puedes pedir a un religioso que ame si vive enojado con Dios? Porque cree que cada vez que falla, Dios lo borra del libro de la vida. Eso genera resentimiento hacia Dios. Pero Dios no te va a borrar del libro de la vida. No tiene una goma que hoy dijo, ay, hoy pecó y lo voy a borrar por pecador. No, eso no sucede. ¿Sí? Ahora, esas iglesias religiosas, que hay muchas, creen que no solo necesitan de Dios para ser salvo. O sea, Dios necesita una ayuda. Y esa ayuda yo se la tengo que dar a Dios, que lo puedo lograr con mi esfuerzo, con mis obras. Si crees que tienes que ganar el amor de Dios, harás que los demás también se ganen tu amor. Porque ellos creen que se tienen que ganar ¿qué? El amor de Dios. Pero el amor de Dios no se gana, Él te lo da, Él te lo brinda. Tú no necesitas hacer nada para ganarte el amor de Dios. Dice la Biblia que Él te amó primero. Por eso se entregó en la cruz. Y entonces ellos creen eso y por eso ellos también creen que los demás se tienen que ganar su amor. ¿No le ha pasado eso con su mamá? Si crees que tienes que pagar el perdón de Dios, harás que los demás también paguen tu perdón. O sea, yo te perdono, pero estas son mis condiciones. Yo te perdono, pero tienes que hacer esto, o tienes que hacer aquello, o déjame pensarlo, ¿no? O
O sea, condicionamos no nada más el amor de Dios, sino también el perdón de Dios. Estas iglesias creen que si les pasa algo malo en la vida, es porque Dios los castigó. O sea, este tipo de iglesias tienen a un Dios como un castigador, un Dios con la ceja fruncida, un viejo gruñón que tiene un garrote y que cada vez que te portas más te das 2 garrotazos en la cabeza, que yo no dudo que estaría mal que se los den algunos, ¿eh? Pero ese no es nuestro Dios. Ese no es el Dios de la Escritura. Ese no es el Dios creador del universo. Pero tenemos un mal concepto acerca de Dios. Y esas iglesias creen, repito, que si les va mal en la vida, porque a todos nos va mal a veces, ¿no? Esto es circunstancial. La Biblia dice que en el mundo recibirán aflicción. Pues, cristiano o no cristiano. Pero ellos creen que entonces es porque Dios los está castigando. O sea, si chocan, si los despiden del trabajo o si se enferman, creen que es porque no oraron en la mañana o porque no leyeron la Biblia o porque vieron 3 películas. Uy, ese hombre se metió 3 películas. O porque escuchó música mundana. Oh. Y por eso se enfermó o chocó o lo despidieron del trabajo. Pero Dios no castiga. Él nunca castiga, ni va a tomar represalias sobre ti. No lo va a hacer. De lo que tú hayas hecho. Nunca va a tomar represalias, ni va a pagar el mal que tú hiciste. Él nunca te va a pagar el mal que tú haces. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó tu deuda de todas tus faltas y de todos tus pecados. Eso ya lo hizo Jesús. O sea, ya está pagada tu deuda. Ya, toda. Si te pasan infortunios y cosas, adversidades en la vida, no es porque Dios te está castigando. O sea, si tú te enfermas es porque no te cuidas, porque te echas los litros de coca. No es Dios. Si tú te enfermas es porque te das unos atragantones. No le eches la culpa a Dios. Si tú te enfermas es porque no te cuidas. Yo me enfermé hace 15 días de la garganta. Y no, Dios no me castigó. Lo que pasa es que entraba en el aire acondicionado y luego estaba en el calor. Y seguro alguien me contagió, ¿verdad? Pero no fue Dios. O sea, si te despiden del trabajo no es porque Dios te esté castigando, es porque eres un flojo, eres conflictivo en el trabajo, no llegas a tiempo, generas problemas y en la primera te van a despedir. Pero Dios no tiene la culpa de que te despidan del trabajo. Si chocas, no es porque Dios te esté castigando, de que eres un bruto para manejar. No sabes. O sea, no manejas a la defensiva. Pero no es Dios. Hasta que no comprendas acerca del perdón de Dios, sabrás acerca de la gracia de Dios. Y yo creo que uno de los temas más polémicos de las iglesias es la gracia de Dios. Quiero leerles una historia que está en Lucas 7:36 de una mujer pecadora. Y ustedes dirán, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver lo que usted me está diciendo con la serie de el juego del calamar, ¿no? Bueno, Lucas 7:36 dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. O sea, era famosita. Yo pienso que era prostituta. No es que haya tenido un marido y se divorció y tuvo otro. No, era prostituta. Ella vendía su cuerpo por sexo, ¿no? Además era famosa, imagínense. Porque aquí dice así, ¿no? Famosa pecadora.
Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al oír esto, el fariseo, fíjense, que lo había invitado, dijo para sí, o sea, en su pensamiento: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que le está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. Porque cuando alguien andaba en pecado y alguien lo tocaba, también se consideraba que estaba en pecado. Y este fariseo dijo: si este en realidad fuera profeta, supiera quién es esa mujer, una pecadora. Sigo leyendo. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Versículo 41. 2 hombres le debían dinero a un prestamista. ¿Cuántos han pedido dinero prestado así, sinceramente? Bueno. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro debía, ¿cuánto? 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos, al que le debía 500 monedas de plata y al que le debía 50 monedas de plata. Bien. Como no te... pregunta: ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, mas ella, desde que entré, no deja de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella, ojo, ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, ¿qué? Poco ama. Así es. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Saber que mi deuda es muy grande, que no la puedo pagar, no hay posibilidad alguna de pagarla, y que merezco la muerte, y que alguien ya me pagó esa deuda. ¡Wow! Es para que uno esté agradecido, ¿verdad? Con aquella persona que te perdonó tu gran deuda. De aquí el nombre del mensaje. ¿Cuántos ya vieron el juego del calamar? A ver, levanten su mano los quienes ya lo vieron. Pecadores estos. Miren, me estaban platicando la serie, y entonces yo dije, bueno, creo que tiene que ver con lo que voy a compartir, y por eso la vi. ¿Sabían que esta serie es ahora la más vista en la historia de Netflix? ¡Wow! La más vista en la historia de Netflix. Obviamente no nada más alcanzó al mundo occidental, sino los países asiáticos, que son millones, ¿no? China, Corea, Japón y todas, Filipinas, todos esos países. Entonces saturó las redes Netflix. Esta serie que ha tenido tanto éxito revela una verdad. Yo la empecé a ver. Y esta historia que narra el productor, reclutan a 456 personas, todas ellas endeudadas, ¿no? Ninguno tenía la posibilidad de salvarse.
estaban condenados a la muerte. Es como si estuvieran desahuciados. Por eso los escogieron, porque ellos ya prácticamente estaban sentenciados y condenados a la muerte. Entonces se dan a la tarea de buscar a este tipo de personas y los reclutan para un juego o una serie de juegos donde se van eliminando. Y cada uno de ellos, lo que revela esta serie es la deuda por llevar una vida desordenada y llena de pecado, y las consecuencias que se tienen por eso, que es la muerte. Y esto me llama la atención porque es nuestra condición también de nosotros. La vida desordenada que hemos llevado, nuestros pecados, solamente recibe una sentencia: la muerte. Pero a diferencia de esta serie, ninguno de ellos fue justificado o perdonado. Pero en este juego de la vida, nosotros sí, por medio de Jesús. En esta serie muestran cómo el hombre vuelve a su vida antigua, porque cuando ellos, en la primera escena, ¿no?, del primer juego, que matan a un montón, casi la mitad, pues el terror los invade y dicen: todos poniéndonos de acuerdo podemos salir, porque había una cláusula que decía eso, que el juego puede terminar y pueden salir si todos se ponen de acuerdo. Pero es interesante porque todos regresan de nuevo otra vez, porque yo pienso que así es el ser humano, siempre vuelve a su vida antigua, la mayoría de las veces, a cometer los mismos pecados que dejó. Y esta serie muestra cómo vuelve el hombre a la vida antigua, a su vida anterior, desordenada, llena de pecado. El actor protagonista, Lee Jong-hae, creo que sí me salió, en el último capítulo pregunta a Jung-soo, que es el viejito, porque son dos protagonistas, que es el joven y el viejito. Le pregunta: ¿cuánto vale la verdad?, le dice. Él estaba ya en una cama con el oxígeno y todo. Y le dice: ¿cuánto vale la verdad? El viejito le dice, en ese lecho de muerte: si tienes demasiado dinero, todo se vuelve aburrido, dice. De hecho, por eso él organiza este juego con un grupo de hombres muy poderosos, de mucho dinero, porque él dice en la serie que su vida se tornó aburrida. Era tanto el dinero y tanto el poder que tenía, que la vida se volvió aburrida para ellos. Es interesante. Y eso es al final del capítulo. Cuando se es niño, se pierde la noción del tiempo. ¿Saben por qué? Porque uno disfruta corriendo debajo de la lluvia, porque uno disfruta jugando canicas, el trompo, el yoyo. En mi tiempo, ahora quién sabe. En el campo con la familia, etcétera. Uno disfruta esos momentos, ¿no? Y en realidad estos 452 hombres, mujeres, los hicieron jugar juegos de niños, y a través de esos juegos se iban eliminando. Ni con todo el dinero del mundo se es feliz. Eso enseña esta serie. Y la verdad la responde de alguna u otra forma diciendo: la felicidad es cuando se es como un niño. Y es verdad. Y tiene mucha relación con la palabra de Dios, porque el Señor nos quiere como niños siempre. Los religiosos quieren un Dios que sea como ellos. Ese es el problema. Y no aceptan que Él pueda amar y perdonar a la prostituta,
no aceptan que Él pueda amar y perdonar al violador, al ratero, al asesino. Porque no logramos dimensionar la gracia de Dios en nuestras vidas. Que la diferencia de esta serie es que el Señor paga la deuda que era imposible de pagar. Todos los que reclutaron merecían la muerte, pero además era imposible pagar su deuda. Y nos sucede a nosotros, pero la gran diferencia de que merecemos la muerte y de que no podemos pagar la deuda es que Jesús vino y pagó nuestra deuda. De que Él fue crucificado, torturado, lastimado, para que tú no pasaras por donde Él pasó. Esa es la diferencia, muy, muy grande diferencia. Porque al final todos mueren, solamente uno se salva. Pero en el reino de Dios, los que aceptan a Jesús, todos se salvan. No unos cuantos nada más. Y entonces entendemos que Dios nos ama porque somos sus hijos y no por lo que hagamos o dejemos de hacer. Usted no puede amar a su hijo por lo que haga. Usted tiene que amar a su hijo porque es él su hijo. Yo nunca se me va a olvidar que a mi hijo Robán, cuando una maestra de esas que se endemonian, se le metió un chamuco y me lo reprobó. Y mi esposa, que es un poco más severa, me lo tuvo casi un mes en raya, memorizando. El pobre se dormía a la 1 de la mañana y todos los trabajos se entregó para que esta endemoniada no lo pasara. Y pobre le daban. Y yo le dije: hijo, no importa si repruebas, te sigo amando y sigues siendo mi hijo. Porque no, tus hijos no son hijos por las buenas o malas cosas que hagan, no. Claro que no. Muchos creen que si Dios, ese es el problema, los castiga, es porque lo tienen merecido. Entonces merecen el castigo. De ahí viene la penitencia, ¿no? Entonces se dan sus latigazos en la espalda, ¿no? Por sus pecados, ¿no? De rodillas de un lugar a otro, ¿no? Para justificar sus errores, sus pecados, sus faltas, porque desconocen la gracia de Dios. Entonces cuando ya se lastimaron, entonces ahora sí merezco la vida eterna, ahora sí merezco tu favor, ahora sí merezco tu perdón. Pero bueno, está condicionado, porque yo sufrí, para que tú me perdonaras yo sufrí. ¿Ah? Esa no es la gracia de Dios. Tú no necesitas hacer nada para recibir el perdón de Él. Solamente necesitas aceptarlo en tu corazón. Es suficiente. Nada más. Y por eso creo que la gracia de Dios se desconoce. Y por eso la relación con esta serie de Netflix. No le estoy haciendo publicidad, tampoco para qué. Pero es verdad. Ponte de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y yo quiero que usted pueda reflexionar en todo lo que el Señor te ha perdonado. Si yo les entregara una hojita a cada uno de ustedes y empezaran a escribir, sería larga, ¿no? Vicios. ¿Cuánta gente han lastimado? Pornografía. Desobedientes a los padres. Abandonaron familias algunos. Sería larga la lista, ¿no? Cuando tú entiendes esto, tú dices: yo no merezco el perdón de Dios. Pero como Él te lo da como un regalo, entonces tú amas más a Dios. Porque al que más se le perdona,
ese ama más. Y al que poco se le perdona es como ese religioso que anda viendo los pecados de todos. Si este merece ser salvo o este no. Si este es más pecador que este. Pero Dios no nos mandó para eso. Por eso el que crea que está bien, que mire que no caiga. Pero el que más se le perdona, más ama. Por eso él viene a la iglesia, no porque los líderes le digan que tienen que venir, sino porque él está agradecido con Dios. Él le sirve a Dios, no porque le obliguen, sino porque su corazón está lleno de gratitud por todo lo que le ha perdido, le ha perdonado. Por eso le servimos, por eso venimos los domingos, por eso predicamos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero y Él nos perdonó todo lo que nosotros teníamos que pagar. Esa es la diferencia. No sé si pequeña o gran diferencia de por qué nosotros le servimos, predicamos, venimos los domingos y etcétera.